Este caso es real y me pasó a mí. Despierta. Este caso es muy delicado, por lo que omitiré algunas palabras y trataré de no entrar tanto en detalle por ciertas políticas de YouTube. Espero lo comprendan. Hace aproximadamente 4 años, en una noche de noviembre, mientras dormía, fui inducido a un sueño lúcido, una especie de sueño vívido. Este sueño fue muy real, muy intenso, y lo que vi fue muy grotesco, muy turbio, muy bizarro, algo que me dejó horrorizado. En este sueño yo veía en primera persona, como si yo fuera la persona principal del sueño. Lo primero que vi alrededor de mí fue una habitación completamente oscura, una habitación grande, oscura. Era de noche. La única luz que se veía era la luz que alcanzaba a entrar por las orillas de la ventana, la luz de la luna. La ventana estaba tapada con una cortina y solo era la luz que entraba por las orillas. En la habitación había lo típico que hay en una habitación: muebles, ropa y otras cosas. En este sueño, en la primera persona que estuve viendo frente a mí, había una cama matrimonial. En la cama normal había sábanas, almohadas y había una persona pequeña de aproximadamente 5 años de edad. Esta persona pequeña estaba acostada en la cama y, y bueno, es algo difícil de comentar. Yo volteaba, trataba de ver qué había en ese lugar, por qué me estaban mostrando ese lugar, qué hacía yo ahí, ¿verdad? ¿Cuál era mi motivo de estar ahí? Entonces lo único que podía hacer era observar, ya que no era mi cuerpo, no era yo, esa persona, era otra persona. Yo no tenía control sobre esta persona, solamente podía ver. Y yo volteaba hacia todos lados, mirando qué estaba pasando. Entonces volteo hacia abajo y veo que esta persona estaba completamente desvestida. Sí, no voy a entrar en mucho detalle, pero esta persona estaba completamente desvestida. Y frente a mí, esta cama, esta persona pequeña, veía que esta persona pequeña le estaban hablando. Le hablaba a esta persona, vamos a ponerle un nombre para diferenciarlo más fácilmente. Digamos que esta persona se llamaba Juan, ¿sí? Este Juan era una persona mayor, aproximadamente tal vez 40 años, podría decirse. Bueno, y Juan, frente a la cama, veía que le hablaba a esta persona pequeña. Le hablaba y le decía: despierta, y ya es hora, y algunas otras cosas. Entonces la persona despertaba, la persona pequeña despertaba, y esta persona volteaba asustada viendo a Juan, y le decía: ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás así? A lo que Juan respondía: no voy a comentar, es mucho detalle. En fin, veía que esta persona veía que Juan sometía a la persona pequeña. Y esta persona pequeña, al ser sometida, ya se imaginarán lo que pasó ahí, ¿verdad? No quiero explicar mucho sobre eso, pero ya se imaginarán lo que pasó. Entonces, un punto clave ahí, mientras yo estaba viendo todo eso en primera persona, como si yo fuera Juan, pero no lo era, ¿verdad? Para mí ver toda esa escena fue muy grotesco, muy asqueroso. Fue muy turbio, muy bizarro. Yo sentí una desesperación inmensa dentro de mí. Sentí una amargura en el corazón, una desesperación, un nerviosismo. Sentía como me tambaleaba todo el cuerpo. Y bueno, yo no podía hacer absolutamente nada. No tenía control sobre nada, solamente podía observar.
Después de eso, yo quedé muy, muy asustado. Sí, muy asustado. Entonces, después de que pasó lo que ya se imaginarán, después de que pasó eso, recuerdo que el sueño se repitió otra vez, volvió desde el inicio. Otra vez yo estaba parado frente a la cama, viendo desde la perspectiva de Juan. Frente a mí, eh, la persona pequeña y todo esto. Entonces yo trataba de hacer algo al respecto, intentaba hacer algo más que para poder evitar eso, sí, para poder detener esa situación, a esta persona, pero no tenía control absolutamente de nada, solamente podía observar. Entonces, al principio empecé a gritar, a querer hablar, a, ¿cómo decirle? Tal vez enviarle, digamos que mensajes mentales a Juan, diciéndole no lo hagas, ¿qué estás haciendo? Tratando de hacerlo entrar en razón, de, de darle algo de conciencia, ¿no? Por así decirlo. Pero no sirvió para nada. Lo que pasó volvió a pasar otra vez. Obviamente yo estaba muy, muy asustado, muy impactado por lo que estaba viendo. Y pues el sueño se volvió a repetir. Al finalizar todo esto, el sueño se volvió a repetir. Y seguía intentando hacer algo al respecto, pero no podía. No tenía control, solamente observaba, no podía hacer nada más. Entonces pensé en ver la forma de dónde estaba pasando eso, en qué momento estaba sucediendo eso, cuál era el lugar, qué había pasado ahí, ¿verdad? Entonces, mientras estaba observando, traté de no ver el suceso, traté de no verlo y voltear hacia alrededor y ver qué más había en esa habitación, ver si había tal vez algo que pudiera identificar, algo que se me hiciera familiar, para darme una idea de dónde era o qué estaba pasando, el por qué me mostraban esto. Entonces, al principio fue muy difícil, fue complicado ver alrededor porque no había forma de saber dónde estaba, ya que estaba completamente oscuro todo. Y bueno, el sueño se volvió a repetir. Cuando el sueño se volvió a repetir, ahora digamos que un poco más adaptado al sueño, a lo que estaba viviendo en ese momento, traté de salir de la perspectiva de Juan, traté de salir de sus ojos, digamos, de su vista, y tratar de ver como en tercera persona, sí, como si me proyectara fuera de Juan. Entonces lo intenté y lo logré, me proyecté fuera de Juan y ahora vi en tercera persona la imagen. Y bueno, pude ver algunos detalles un poco más. Vi que era una casa de 2 pisos, vi que era una casa muy muy grande. Vi las escaleras, vi abajo las habitaciones, vi otras cosas, pero nada que me ayudara a identificar exactamente dónde estábamos. Pero bueno, vi la casa por dentro, muebles y cosas que había en la casa. Al parecer Juan era tal vez una persona solitaria, porque no había indicios de que tuviera familia o tuviera algo o alguien. Y bueno, el sueño se volvió a repetir, no alcancé a ver algo exactamente. Entonces, cuando se volvió a repetir, otra vez volví a intentar salir de Juan, ¿sí? Volví a intentar proyectarme fuera de Juan. Y cuando lo logré, ahora intenté salir por la ventana. Recuerdo que volteé hacia la ventana, ya estando fuera de Juan. Volteaba hacia la ventana y la ventana no estaba al lado de la cama, pero sí estaba cerca de la cama, a unos cuantos metros. Entonces, traté de salir por la ventana. Y sí, logré salir por la ventana. Y cuando salí por la ventana intenté ver la calle. Ver la casa, las casas alrededor. Intenté ver dónde estaba. Y sí, vi que era una calle empedrada. Vi que era una zona como de montaña. Recuerdo que llegué a ver, ¿cómo se llama? Cerros. Vi unas casas. Vi la casa por fuera, esta casa donde estaba Juan. Y bueno, después de eso,
volví a intentar, a, este, a intentar volverme a proyectar porque el sueño se volvió a repetir, sí. Después de que logré ver dónde estaba, el sueño se volvió a repetir. Y ahora ya que pude salirme, liberarme de Juan, digamos, ya que pude salir de la habitación, volví a ver hacia afuera y traté de alejarme un poco más del mapa, por así decirlo. Y vi hacia abajo y se me hizo un lugar muy, muy conocido, muy familiar. Entonces, después de eso, recuerdo que lo último que vi fue todavía más peor. ¿Cómo llamarle? Fue más turbio, más grotesco, más bizarro el suceso en cuestión. No puedo entrar mucho en detalles, pero ya se imaginarán. Veía como a esta persona pequeña, eh, algunos fluidos corporales de color rojo y cómo se le iba el aire, por así decirlo. Fue una escena horrible. Entonces, en ese momento desperté. El sueño se repitió varias veces mientras estaba ahí, tal vez 5 veces posiblemente, no recuerdo bien. En lo que hacía todo este movimiento, todo este trayecto de intentar ver, de intentar ubicarme. Entonces, cuando desperté con una sensación en el cuerpo muy, muy alterada. Imagínense, después de estar ahí presente, tenía una sensación en el cuerpo muy, muy alterada. Tenía el corazón, muy acelerado, la respiración, estaba muy nervioso, muy incómodo, muy inquieto. Recuerdo que fue una sensación muy difícil de explicar, ¿verdad? Fue una sensación muy intensa después de despertar. Yo estaba muy preocupado, muy aterrado por lo que vi. Me preguntaba qué fue eso, qué pasó, por qué estaba viendo eso. Y no me podía sacar a esta persona pequeña de la mente. Sí. No me podía sacar a esta persona pequeña, lo que sea que le hubiera pasado, que le estaba pasando. No me la podía sacar de la mente, la tenía ahí, ¿sabes? Así como recordando y queriendo hacer algo al respecto para poder parar esto, ¿verdad? Y ayudar a esa persona pequeña. Entonces estuve tal vez 1 o 2 horas tratando de relajarme, de tranquilizarme, porque estaba muy, muy nervioso, muy alterado. Entonces, ya que estaba un poco más tranquilo, empecé a pensar, ¿sí? Empecé a pensar y pensaba en si ese lugar que se me hizo familiar, que se me hizo conocido, si lo podría encontrar, si podría encontrar ese lugar para poder hacer algo al respecto. Entonces, rápido, intenté entrar a Google Maps y se me hizo conocido ese lugar, ¿sabes? Entonces intenté entrar a Google Maps, entré a Google Maps y revisé en el mapa. En Google Maps ya ven que hay una opción en la cual tú puedes ver como si estuvieras en la calle y te pone las imágenes de la calle, aparte de la imagen del mapa por arriba. Entonces intenté entrar a una zona. No voy a mencionar todos estos datos, los voy a dejar anónimos porque es un tema delicado. Entonces intenté entrar a esta zona y llegar a ver, pero las calles sí eran muy, muy similares, pero no daba con la calle. Estuve un buen rato buscando, tal vez 1 hora, 2 horas buscando la calle, la casa, el lugar y no lo encontraba. Y pues yo seguía por dentro, imagínense, mientras estaba buscando, la inquietud dentro de mí aumentaba, el nerviosismo, todo esto, la preocupación. Entonces lo que hice fue intentar meditar, relajarme, dejar a un lado la computadora, dejarlo a un lado un rato y relajarme. Entonces me fui a acostar e intenté meditar. Yo estaba muy, muy preocupada, muy ansioso por todo esto. Entonces intenté meditar, entrar en trance y contactar con mis guías espirituales, con mi ángel guardián, con algún ser que esté del otro lado que me pudiera ayudar a darme alguna señal, alguna dirección, alguna ubicación, a guiarme, ¿verdad? Para yo poder hacer algo al respecto, porque lo que sentía era inexplicable, ¿verdad? Todo, la sensación de incomodidad, de inquietud, de preocupación, de horror, del nerviosismo.
fue muy difícil para mí. Entonces intenté meditar, entrar en trance y contactar, ¿verdad? Entonces yo pedía con fe, pedía con mucha fe, con mucha necesidad, ¿verdad? De encontrar una respuesta, de recibir una señal. Y estuve tal vez media hora, 50 minutos aproximadamente meditando, en trance, tratando de contactar. Al principio fue difícil, ¿verdad? Es normal mientras meditas. Con el tiempo vas viendo. Entonces, ya que estaba en cierto punto de la práctica, de la meditación, de este contacto, yo preguntaba a este ser porque empecé a sentir su energía. Empecé a sentir la energía de este ser. Era una energía muy muy ligera, una energía que parecía que flotaba. Se sentía su sensación como si flotara. Solamente aquellos que hayan vivido este tipo de cosas lo entenderán. Y bueno, empecé a sentir a este ser cerca, a este ser presente ahí. Y le pregunté, por favor, dame una señal, dame un nombre de casa, perdón, un nombre de calle, un número de casa, por favor. Yo seguía pidiendo, ¿verdad? Hasta que supongo que me escuchó porque me empezó a susurrar. Este ser me empezó a susurrar al oído. Lo escuché, su voz era una voz muy pacífica, una voz muy ligera. Parecía de un tono femenino esta voz. Y me susurró un número. Me susurró un número de casa. Vamos a ponerle el 85. Sí. Me susurró el número. Al principio fue difícil escucharlo, pero conforme intenté enfocarme y ponerle atención, tratar de escucharlo más, llegó el punto donde pude escucharlo claramente y me susurró el número 85. Y le agradecí, ¿verdad? Le di las gracias. Y ahora le pedí el nombre de la calle. Si me podría dar un nombre de calle, por lo menos una colonia, no lo sé, algo así le dije. Entonces me susurró el nombre de la calle. Vamos a ponerle calle Venustiano Carranza, sí. Número 85, calle Venustiano Carranza, vamos a decirlo así. Entonces me susurró los nombres. Después de eso yo le agradecí, me despedí y me retiré. Desperté, volví a despertar de la práctica de la meditación, me reintegré. Y rápido me fui a la computadora y me fui a buscar esa calle y ese número de casa. Y sí, encontré esa calle, encontré ese número de casa. Entré otra vez a Google Maps, a Google Views, creo que es Google Views, esta opción en la cual puedes ver las calles y no solamente el mapa desde arriba. Recuerdo que entré y vi la casa ahí mismo, ese número de casa, esa calle. Vi exactamente, era todo igual, la calle empedrada, las casas alrededor, la casa de 2 pisos, las plantas que estaban afuera y varios detalles que estaban por ahí. Entonces pude dar con este lugar después de ya bastante tiempo buscando. Estuve casi todo el día haciendo todo este movimiento. Y bueno, di con el lugar. Y resulta que este lugar está... no sé si decirlo. No está muy lejos de donde vivo. Sí, este lugar no está muy lejos de donde vivo. Entonces, después de encontrar el lugar, ahora me pregunté a mí mismo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer con esa información? ¿Ahora qué puedo hacer al respecto? Porque mi punto era poder ayudar a esta persona pequeña. Entonces, después de eso, que llegué a ese punto, estaba pensando en tal vez ir a esa calle, por lo menos ir presente físicamente ir presente a esa calle y ver esa casa, ver si, no sé, si podía tocar la puerta, si podía preguntar, tal vez hacerme el tonto, digamos, y tocar la puerta y ofrecer algún servicio X, ¿no? De alguna compañía, yo no sé, de teléfono, lo que sea, hacerme pasar por alguien más, ¿sí? Solamente como pretexto para poder darme cuenta de qué había ahí. Yo con mi propósito de querer salvar a esta persona pequeña. Entonces estuve pensando largo rato qué podía hacer. Ir ahí, tocar, tal vez hacerme pasar por alguien más, preguntarle a las personas alrededor si ahí había perdón,
si ahí había una persona pequeña, preguntar ¿verdad? Preguntar qué podía hacer, encontrar una respuesta, ¿sabes? Una solución. Pero ya que lo pensé, que analicé las posibilidades de lo que podría hacer, estar a mi alcance, llamar a la policía, tal vez denunciar, es un tema muy complejo, sí. Muy, muy complicado. No es nomás llamar y que te pregunten, ¿y qué pasó? Ah, pues lo vi en un sueño. Obviamente te van a tachar de loco, ¿no? Y bueno, fueron varias cosas. Entonces, realmente, siendo sincero, no tuve el valor de ir. No tuve el valor de ir y enfrentarme a ese Juan, por así decirlo. Enfrentarme ante esa situación, ahí presente, porque es un tema muy, muy delicado, como ya están viendo. Es un tema muy grave. Entonces, sinceramente, no tuve el valor de ir a enfrentarlo. A buscar una solución, tal vez colarme y hacer algo, no lo sé. ¿Verdad? Es muy grave. Entonces yo estaba con mi nerviosismo, con mi estrés, con mi incomodidad, con mi preocupación, con mi deseo de poder hacer algo, ¿verdad? De poder ayudar, de poder salvar a esta persona pequeña. Y, y pues realmente no había nada que estuviera a mi alcance. Sí. Por lógica, por sentido común, no podía ir, presentarme nomás así y hacer algo al respecto. Sí. Fue algo muy, muy difícil para mí. Entonces, lo único que se me vino a la mente que podía llegar a ser, basado en mi conocimiento, en mi experiencia previa y otras cosas de la vida, lo único que se me ocurrió fue hacer una especie, digamos, de hechizo, por así decirlo. Aplicar algo de magia, de ciencias ocultas. Y en mi altar, en ese tiempo tenía un altar dedicado a los ángeles, seres de luz, por así llamarle, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, frente a mi altar puse algunas cosas, hice algunas cosas que voy a dejar de lado en este momento, pero en mi altar hice algunas cosas, sí. Hice una especie de hechizo, digamos, un hechizo decreto, vamos a decirle así. Para aquellos que conozcan de magia, sabrán a lo que me refiero. Entonces, en mi altar hice eso, sí, lo hice con toda mi fe, con toda mi preocupación, con toda mi esperanza, con mi deseo absoluto de querer ayudar, de querer salvar a esa persona pequeña. Lo hice con todas mis fuerzas. Fue casi con el último respiro, por así decirle. Y bueno, fue bastante complicado. Fue bastante complicado. Pero bueno, lo dejé ahí un momento y pasaron los días, yo seguía preocupado, seguía dándole vueltas al tema en mi cabeza, seguía preguntándome qué podía hacer, si acaso hice lo correcto, si pude haber hecho algo más, si lo que estaba haciendo iba a funcionar. Yo tenía muchas dudas, mucha preocupación interna, si ya se imaginarán. Tenía todo un tema mental, un caos acá arriba, ¿verdad? Por todo esto que estaba viviendo, darme cuenta de que algo que podría considerarse algo tan simple como un sueño pasó a la realidad, pasó en su realidad, en su momento, sí. Y bueno, pasaron los días, yo seguía dándole vueltas a mi cabeza, pasó una semana, hasta que después de esa semana, recuerdo que ya digamos que un poco más tranquilo. Después de esa semana yo estaba en redes sociales, normal, estaba en Facebook, digamos, ¿no? En mi Facebook. Bueno, estaba revisando normal, viendo, ya saben, las publicaciones, memes, noticias, y otras cosas, ¿no? Casual. Entonces, ahí fue como si me lanzaran una luz de esperanza, una luz, una señal. Porque mientras estaba pasando entre publicaciones, así, vi las noticias locales de aquí. Y resulta que salió una nota que me dejó muy, muy marcado, muy impactado y a la vez muy tranquilo. En esa nota se mencionaba
que atraparon a una persona, a una persona, eh, una persona abusiva, vamos a ponerla así. Ya se imaginarán el término que viene en la nota con respecto a lo que ya han escuchado aquí. En la nota decía que atraparon a una persona abusiva en un carro, en una camioneta blanca, cerca de aquí, de la ciudad. Aquí en la ciudad, hagan de cuenta que hay una ciudad al lado, muy cerquita. Pasas una calle y ahí está la ciudad, no creen que está muy lejos. Entonces es aquí, luego en la ciudad, digamos. Entonces, en la nota venía que atraparon a una persona abusiva y en un carro blanco en el cual llevaba una persona pequeña con él. Y pues se sospechaba que, según lo que venía en la nota, se sospechaba que estaba a punto de hacer algo más, ¿verdad? Ya se imaginarán de lo que hablo. Entonces, entré a la nota rápido, empecé a leer todo lo que venía en la nota. Venía una foto de la persona, ya ven que cuando atrapan a una persona, le toman una foto para la nota policíaca. Y bueno, le tapan los ojos, pero se llega a ver otros detalles de la persona. Entonces entré a la nota y vi, era exactamente esa misma persona. Eran exactamente los mismos rasgos, la misma apariencia, era esa misma persona, ¿sí? La que yo vi en el sueño. Esta persona que les comento que estaba haciendo, ya saben qué. Entonces, después de eso quedé como que en shock, digamos, ¿no? Impresionado. Y a la vez tranquilo, más tranquilo por lo que había pasado. Y bueno, esa fue una experiencia. Este es un caso real y me pasó a mí hace aproximadamente 4 años. Aquí en el canal muchos ya me conocerán. Aquí en el canal Umbra JK saben que hemos estado creciendo. Y bueno, porque hemos demostrado muchas cosas con respecto al fenómeno paranormal, al tema paranormal, el contacto con el otro lado. Hemos hecho aquí en el canal sesiones espiritistas, tarot. Hemos hablado de magia, de espiritualidad, de ocultismo, de misticismo, de habilidades psíquicas y otras cosas. Y no solamente he hablado de ello, también les he demostrado a ustedes mismos, a los que ya nos conocen aquí en el canal, les hemos demostrado el efecto que tiene esto, la verdad que hay en esto, la realidad oculta. Solamente los que han estado presentes en las transmisiones, los que han estado de cerca con nosotros saben a lo que me refiero. Y ellos mismos lo han visto. Y bueno, esta es un caso muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Pero igual ya saben que por ciertas cosas no puedo entrar muchos en detalles, ciertas políticas y otras cosas no puedo entrar en detalles, pero ojalá hayan escuchado atentamente esta historia, esta anécdota, y se den cuenta de una realidad oculta, ¿sí? De también una posibilidad para todas aquellas personas que deseen desarrollar habilidades psíquicas, tengan tal vez el sueño de algún día hacer un viaje astral, de, no sé, hacer telepatía, tarot, lo que sea. Se den cuenta de la realidad. Hay verdades más turbias, más grotescas que estas. Y no solo eso, también la aplicación que le puedes dar a todo este conocimiento, a todas estas habilidades y todo este desarrollo que hagas. Un uso adecuado, digamos, un uso correcto, un uso bueno, en pro para los demás, para ayudar a los demás y hacer algo por el otro, por el prójimo, digamos. Ojalá les haya gustado esta historia. Es completamente real. Y ya nos estaremos viendo próximamente aquí en el canal. Recuerden apoyarnos, suscríbanse, like, comenten, comparten. Todo esto nos ayuda a seguir creciendo y seguir expandiendo el conocimiento oculto, seguir demostrando todo este tema del fenómeno paranormal y que se den cuenta de la realidad oculta que hay detrás de todo esto. Y también ayudarles con todo el conocimiento que impartimos aquí, todo lo que enseñamos, lo que demostramos, ayudarles con todo esto para que vean que hay una verdad allá afuera que los está esperando. Una verdad que muchos desean callar, muchos ignoran, muchos no creen, pero es una verdad, a fin de cuentas.
y está pasando en este momento. Yo soy Umbra JK, sin más que decir, me despido. Si tienes algo que contar, puedes enviarme un correo a esta dirección. Recuerda, like, comenta y comparte, suscríbete. Sin más que decir, me despido.